Ahora entramos a otro pasaje hermosísimo de la vida de Jesús, que se llama la multiplicación de los panes. Tan importante que parece que Jesús realizó 2 multiplicaciones de los panes. Pero hoy vamos a ver el relato de Marcos, tan maravilloso, y tenemos que ir a la introducción para poder comprender mucho mejor de qué se trata. Jesús, un poco antes, en el capítulo 6, en los versículos 6 y 7, llama a sus discípulos y los envía de 2 en 2 a predicar, a anunciar la buena nueva, a curar a los enfermos y a liberar a los endemoniados. No sabemos cuánto tiempo duraron ellos. Lo que sí sabemos es que al regresar Jesús se los llevó a un lugar separado para descansar. Pero San Marcos nos dice que fue en la barca de Pedro, por lo tanto el lugar separado fue dentro del mar, tal vez a medio mar. Y allí Jesús pasó mucho tiempo con ellos. Y cuando Jesús se va con sus discípulos, nos cuenta el evangelista un hecho muy, muy interesante. Dice que la gente se dio cuenta que cuando Jesús se marchó, iba a la otra orilla. Y entonces, ¿qué hicieron? Dice que se fueron a la otra orilla, caminando y corriendo, para llegar antes que Jesús. Y así fue. Después de que Jesús pasa un tiempo, no sabemos cuánto, y va a llegar a la otra orilla, que no sabemos cuál era, eso no es lo que importa. Lo único que nos damos cuenta es que no era un puerto tradicional, sino un lugar virgen, donde no había aldeas, donde no había pueblos, donde no había nada. Estaba muy solitario. Cuando Jesús llega, ya lo están esperando. La gente está ansiosa por escuchar a Jesús. Qué cosa más interesante y más hermosa. La gente espera la predicación, o mejor, espera al predicador. Quiere estar donde Él está y le ganan la carrera. Si Jesús se fue en la barca en camino recto, toda esta multitud se fue rodeando el mar de Galilea y llegó antes que Jesús. ¿Cómo me gustaría a mí que eso sucediera hoy en mi iglesia? Que la gente tuviera tanta hambre de la palabra de Dios, como lo atisbó y lo profetizó el profeta Amós, que van a llegar días en que la gente va a estar ansiosa de escuchar la palabra de Dios, que eso se cumpliera hoy, y que la gente llegara antes para esperar al predicador, para esperar la predicación, y que estuvieran atentos, expectantes, que les interese eso más que cualquier otra cosa, que vayan, que caminen y que hasta corran para escuchar la predicación, que no estuvieran con su celular, que no respondieran llamadas cuando el predicador está predicando, que no estuvieran texteando en una predicación, que no se distrajeran con nada. ¿Por qué? Porque valoran la palabra de Dios. Y por eso vamos entonces hoy a continuar en este capítulo 6, versículos 34 y siguientes. Dice que al desembarcar Jesús, al salir de la barca y pisar tierra, ya lo estaba esperando una gran multitud. Pero San Marcos no solo se fija en el número. San Marcos dice que vio a una gran multitud. Jesús era consciente de lo que pasaba a su alrededor. No le pasaba desapercibido. Jesús está atento a los demás. Jesús ve a la gente, la ve. Esto es muy importante. Qué necesario es que el predicador, que los pastores vean a las ovejas. ¿Y qué es lo que Jesús ve? Dice la palabra de Dios que vio mucha gente. San Marcos siempre es exagerado. Siempre habla de multitudes, de grupos enormes. Y en este caso no es la excepción. Dice que vio mucha gente. Y van a pasar 2 cosas simultáneas que una repercute en la otra sin que sepamos cuál es el origen y la causa de la segunda. Dice que Jesús sintió compasión de ellas. Segundo, porque eran ovejas sin pastor.
Jesús sintió compasión. Literalmente en griego dice que está conmovido con las entrañas, desde dentro, desde lo más íntimo. Jesús ama entrañablemente. No es un amor platónico, no es un amor teórico, no es un amor por obligación, no. Siente todo el cuerpo de Jesús un amor misericordioso por toda esa gente. ¿Y por qué? Porque dice que los ve como ovejas que no tienen pastor. Y yo aquí me pregunto sin encontrar respuesta. ¿Fue ese amor entrañable de Jesús el que le hizo descubrir que eran ovejas que no tenían pastor? ¿O fue porque descubrió que estas ovejas no tenían pastor, que las amó entrañablemente? No tenemos respuesta para esta pregunta. Lo único que sabemos es que ciertamente una cosa va con la otra. Una cosa alimenta a la otra. El amor entrañable hace ver la realidad de la pobreza, limitación de este rebaño que no tienen pastor. Y al mismo tiempo, cuando se mira, cuando se percibe que son ovejas sin pastor, se les ama entrañablemente. ¿Y qué va a hacer Jesús? Aquí encontramos una frase que solamente San Marcos nos relata y que no la encontramos ni en el Evangelio de San Mateo capítulo 14, ni en San Lucas capítulo 9, ni menos en el Evangelio de Juan 6, que son los paralelos de este hecho. Dice que Jesús se puso a instruirles largamente. ¿Qué es lo que hace Jesús buen pastor con estas ovejas? Porque las ama entrañablemente. ¿Qué es lo que va a hacer? Las va a enseñar, les va a dar su palabra. Yo aquí me pregunto y reflexiono, para predicar hay que amar entrañablemente. Para poder realmente transmitir el mensaje de la salvación, se debe amar con las entrañas. No prediques a aquel a quien no amas. A veces esto por el radio y la televisión es muy difícil, poder amar a los que no vemos. Sin embargo, es el amor por el pueblo de Dios que muchas veces vaga sin rumbo porque no tiene pastores. Y nuestra gente se nos va a otras iglesias y a otras denominaciones cristianas porque no escuchan la palabra de Dios. Y cuando esto te duele y lo sientes en el corazón, en el alma y en las entrañas, entonces sí puedes predicarles la palabra de salvación. Solo que San Marcos, yo diría que hasta cómicamente, de una manera muy alegre, dice que les dio una predicación muy extensa. Literalmente dice, se puso a instruirles extensamente. Marcos, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué les predicó Jesús? No sé. ¿Cuál fue el tema de la predicación de Jesús? No sé. ¿Dijo alguna parábola? ¿Dio algún mensaje? No me acuerdo, no sé. Marcos nunca nos va a detallar las predicaciones de Jesús. El contenido del mensaje de la predicación de Jesús, no. Eso se lo dejamos a San Mateo, que ha sabido organizar su evangelio alrededor de 5 grandes discursos. Pero San Marcos no. A San Marcos lo que siempre le ha interesado es el poder de Jesús para curar y para liberar. Y cuando habla de las predicaciones de Jesús, dice que la gente se quedó admirada, pero no dice por qué. No nos da el contenido de la predicación de Jesús. Aquí solo sabemos que Jesús se extendió demasiado en su predicación. O por lo menos para San Marcos fue muy largo. Y si digo San Marcos, que muy posiblemente no estaba en esa ocasión allí presente, tal vez el que lo dijo y el que lo contó fue San Pedro. San Pedro que lo vivió. Y San Pedro dijo, qué largo predica el maestro, no tiene reloj. Él comienza y no termina, y sigue y sigue. Pero lo interesante es que la gente lo escucha. La gente está presente. La gente está ahí.
Qué maravilloso mensaje para la iglesia del día de hoy. No cansar a la gente y que la gente esté atenta a la predicación, aunque la predicación sea muy larga, muy larga. Y dice el Evangelio que ya era una hora muy avanzada. Jesús no tenía reloj. Yo imagino que casi ya se estaba ocultando el sol en la parte occidental del mar de Galilea. Y entonces los discípulos, preocupados por la gente, qué hermoso, un discípulo es el que se preocupa por los demás, dice a Jesús y le da una orden a Jesús. Ay, discípulos que deberían obedecer al maestro, son los que le dicen al maestro lo que tiene que hacer. Y le dijeron, despídelos, es un imperativo. Mándalos que ya se vayan. Ya para de predicar, Jesús. Déjalos que se vayan, envíalos para que se vayan a las aldeas, a los pueblos, aquí del contorno. ¿Por qué? Porque aquí no hay nada ni nadie. Tienen que seguir caminando para encontrar algún alimento, porque tienen que comprarse de comer. Tienen que comprar el alimento. Jesús les contestó con sabiduría, pero desconcertante. Denles ustedes de comer. Ustedes tienen cómo darles de comer a toda esta multitud. Y ellos, extrañados, dicen, ¿pero nosotros vamos acaso a poder comprar 200 denarios de pan? Un denario era más o menos el salario de un día de trabajo. Estamos hablando de más de medio año de trabajo de un jornalero. Y dice, eso ni siquiera alcanza. Además, yo no sé si los discípulos tenían tantos denarios. Y dice, ¿nosotros vamos a poder comprar tanta comida? Siguen con la idea de comprar. La comida comprada. Entonces Jesús les preguntó, ¿cuántos panes tienen? Vean. Y San Marcos también, con mucho cuidado, dice que ellos, después de haberse cerciorado, buscado, certificado, regresan con la respuesta y dicen, cinco panes y 2 peces. Es todo lo que tenemos. Aquí no entra el relato de San Juan, en el que había un joven que era el que en una cesta tenía sus peces y sus panes. Aquí es directamente los discípulos. Son ellos quienes han encontrado, tal vez los tenían guardados, no sabemos, 5 panes y 2 peces. Entonces Jesús les mandó que se acomodaran todos por grupos sobre la hierba verde. Los discípulos le habían dado una orden a Jesús. Envíalos, mándalos fuera. Ahora Jesús toma autoridad y dice que se sienten todos y que se sienten por grupos de 50 y de 100. ¿Dónde se van a sentar? Sobre la verde hierba, cuenta el evangelista. Este color de la hierba también solo lo cuenta Marcos, porque a Marcos le gustan los detalles, le gustan los colores, le gusta ver lo que otros no miran. Y la hierba, ¿me haces reír, Marcos? La hierba era verde. Pues ¿de qué otro color iba a ser, Marcos? Ah, no, pero tiene que decir que era verde. Si fuera pasto podía ser un color ocre, pero no es pasto, es hierba. Y la hierba es verde. Pero Marcos tiene que decir que la hierba era verde. ¿Por qué? Porque Marcos es muy visual. Marcos capta todos estos detalles con la vista que otros no ven. Y entonces se juntan todos en grupos, unos grupos de 50, otros grupos de 100. Y entonces viene lo hermoso. Dice que Jesús tomó los 5 panes, no un pan, tomó los 5, todos juntos, todo lo que habían recabado, todo el capital, y tomó los 2 peces.
y levantando a los ojos al cielo pronunció la bendición. Muchas veces, por nuestra inercia, pensamos que Jesús bendice los panes y los peces, y por eso se van a multiplicar, porque Jesús los bendijo el alimento. No. Jesús bendice a Dios. Por eso el evangelista lo aclara, y tenemos que subrayarlo, que Jesús, levantando los ojos al cielo, va a pronunciar la bendición. Va a bendecir a su Padre, al Padre que es generoso, al Padre que viste a los lirios del campo, al Padre que da de comer a los pájaros del cielo. Es a Él a quien va a bendecir. A ese Padre que le ha traído hacia Él esta multitud grande, a ese Padre es al que va a bendecir. Y una vez que bendice al Padre teniendo en sus manos los peces y los panes, dice que partió los panes y se los iba dando a los discípulos para que ellos los fueran sirviendo. Jesús multiplica los panes, pero Él no los da a la gente. ¿Quién los da? Sus discípulos. Pero son los discípulos, dice, que lo van sirviendo. Estos discípulos se convirtieron en siervos, en servidores. No en capitanes, mayordomos con autoridad principesca, no. Son servidores. Y son ellos los que dan el pan que Jesús multiplicó. Estos discípulos significan la iglesia, representan la iglesia. Jesús hace el milagro de dar el pan que ellos no podían comprar. Porque el pan que da Jesús no se compra. Es un regalo gratuito de su misericordia. Y ellos, los discípulos, son los encargados de distribuir este pan a los grupos. No era la multitud ya de unas 5,000 personas, que después sabemos que eran la cantidad que San Marcos relata en el versículo 44, que eran unos 5,000 hombres. No. Son pequeñas comunidades. Son comunidades de 50, de 100, donde se conocen, donde se está cerca, donde se convive, donde se comparte. La iglesia, aunque sea una muchedumbre, la iglesia tiene que estar compuesta de pequeños grupos, que son pequeñas comunidades. ¡Qué maravillosa enseñanza tenemos aquí! Tenemos que formar comunidad con los más cercanos. Un pequeño grupo donde nos amemos, conozcamos el nombre, la historia, la vida, los miedos, los temores, las esperanzas, las alegrías de los demás. Y yo me pregunto y te pregunto, ¿tú tienes un pequeño grupo donde así se conocen, donde así se aman? Jesús a toda esa multitud la dividió en pequeños grupos. Tal vez unos 50, por lo menos 100 grupos de 50. Porque Él quiere eso, dar alimento a las pequeñas comunidades. Y dice, también repartió entre todos ellos los 2 peces. Yo no sé, ni me lo puedo imaginar, cómo pudo haber sido ese milagro de multiplicar peces, cómo salían, como si fueran brotando del agua. Pero yo sé que se puede hacer. Estaba yo un día en la ciudad del Petén, en Guatemala. Teníamos el fin de un curso donde había más o menos 40, 50 indígenas que habían tomado el curso, todos ellos pobres, muchos de ellos sin zapatos, y al final habíamos preparado una cena, una fiesta, para terminar ese curso de la palabra de Dios. Pero ¿qué sucedió? Que antes de la fiesta hubo una misa, y a la misa vinieron todos los familiares, amigos y conocidos de los que habían hecho el retiro. Y en vez de 50 personas teníamos más de 250. Los tamales estaban contados, 2 o 3 máximo para cada participante. Pero ahora teníamos un número exagerado. ¿Íbamos a partir los tamales? Yo recuerdo que simple y sencillamente nos pusimos a orar. Señor, tú das el pan al hambriento. Señor, tú alimentas a los pájaros del cielo. Tú, Señor, das de comer a tus hijos. Y aquí vinieron, Señor, a celebrar, a hacer una fiesta por los hermanos que hoy te han encontrado a ti
nosotros no sabemos qué hacer. Nosotros no tenemos qué hacer. Nosotros no tenemos dinero para comprar porque no hay ni siquiera donde vendan hoy alimento en esta pequeña aldea para tanta gente. Tú sabes, Señor. Y yo recuerdo que esa tarde comenzamos a repartir los tamales de una olla grande y salía un tamal, habían otros platos, salían más tamales, habían más tamales, hasta que todo mundo se sació. Y curioso, porque cuando Dios da, es demasiado generoso. Hasta sobraron muchos tamales. Yo ya viví en mi vida una vez esa experiencia de la multiplicación del alimento, que no se compra, sino que es un don gratuito que Dios da cuando su pueblo tiene hambre. Cuando Él tiene misericordia y ama con ternura y con entrañas a su pueblo. Sigamos con el relato. Comieron todos hasta saciarse. Es lo que acabo de relatar, que yo ya lo viví. Comieron todos hasta saciarse. No les faltó nada. Pero entonces viene una segunda operación. Recogieron lo que sobró en 12 canastos llenos de trozos de pan y las sobras de los peces. Sobró tanto que se podía desperdiciar. Y en el desierto se podían echar a perder los peces. ¿Qué se va a hacer? Recogerlos en cestas. Tal vez para que las familias, tal vez para que los grupos se lleven uno de estos cestos llenos de peces, llenos de panes. Lo importante es que Jesús no quiere que se desperdicie nada. Cuando Dios da un regalo, no se puede desperdiciar nada. El alimento no es para desperdiciar. ¿Cuántos miles de toneladas se desperdician de alimento en el mundo mientras millones de personas mueren de hambre? No se puede desperdiciar nada. Es un gran pecado. Y dice el Papa Francisco, la comida que se desperdicia la estamos robando a los pobres. Nada de desperdiciar. Y si hablo yo de la comida, también quisiera hablar de la luz eléctrica que dejamos prendida, del agua, que a veces no cerramos la llave. No se puede desperdiciar. Es para bien de todos y otros la necesitan. Yo aprendí a valorar lo que es el agua cuando vi a aquellos hermanos que venían en bicicletas con grandes recipientes para llenar esos recipientes, esos galones, con agua que salía de un pozo, del único pozo en toda la región. Y tenían que bombear el agua, después ponerla en sus grandes recipientes de plástico, luego colocarlas a la derecha y a la izquierda de su bicicleta y en todas partes llevar cargando esa agua. Y yo, ¿cuántas veces la desperdicio? ¿Cuántas veces en el baño la desperdicio? ¿Cuántas veces no cierro el agua, la llave del agua cuando me estoy lavando los dientes? Que nada se desperdicie. Y hablamos de estas cosas materiales. Pero también podemos hablar no desperdiciar el tiempo. No lo desperdicies. Es muy valioso. Guárdalo y guárdalo para que otros lo puedan usar, para beneficio de otros. Tú ya comiste, tú ya estás satisfecho. Ahora todo eso es para que lo lleves a los demás, a tu propia familia. Para terminar, San Marcos, que a veces le gustan los números, como en aquellos puercos que se echaron al mar después de que Jesús había liberado a aquel hombre poseído por una legión de demonios, que nos dijo que eran unos 2,000 puercos. Aquí también le gustan los números y dice, los que comieron los panes fueron 5,000 hombres. 5,000. Qué maravilloso milagro. Y yo quiero cerrarlo de la siguiente manera. Los discípulos estaban inquietos porque no tenían cómo comprar, ni dónde comprar, ni el dinero para comprar alimento para esa multitud. Hay un alimento que Jesús da,
que es gratuito, pero que no se desperdicie. Bendito y alabado sea el Señor Jesús por este mensaje tan maravilloso. Yo te doy gracias, amadísimo Señor Jesús, porque tú das el verdadero pan. Y tú, Señor, multiplicas lo poco que tenemos, con tal de que lo pongamos en tus manos. Solo 5 panes, solo 2 peces tenemos. Nosotros no los podemos dividir para que alcancen, porque sería un trozo muy pequeño para cada uno. Pero en tus manos se pueden multiplicar. Y hoy, Señor, te damos gracias porque creemos en tu poder. Y no solo el pan de la vida, que es tu cuerpo, también el pan material, porque tú ves a tus ovejas que no tienen pastor que les dé alimento. Gracias, bendito, alabado seas tú, Señor Jesús, que con estos hechos me enamoras más de ti. Veo que tienes corazón de buen pastor para atender a tu rebaño. Y yo, Señor, yo soy parte de ese rebaño, pero también soy un discípulo que pongo en tus manos lo poco que tengo. Soy un discípulo que recibo de ti los panes y yo los voy distribuyendo en las pequeñas comunidades. La primera de ellas, mi familia, es a la que yo le voy a llevar ese pan que tú multiplicaste. Tú no lo entregaste a la gente, Jesús. Tú me lo diste a mí para que yo se los entregue. Gracias por esa confianza. Yo no sé si los discípulos comieron antes o comieron después o no comieron, porque ya San Pedro nos había dicho, a través de San Marcos ciertamente, que no les quedaba tiempo ni para comer. En el capítulo 6, versículo 30, dice así: no les quedaba tiempo ni para comer, dice el versículo 31. No importa, Señor, nuestra alegría es que coman los nuestros. Gracias por esa confianza. Bendito y alabado seas, Señor Jesús. Amén.